bien, quiero comenzar comentándole una noticia que salió o que surgió hace muchos años. Y a ver si usted se ubica de qué estoy hablando. Pero esta noticia fue dada hace muchísimo tiempo y decía algo así como: 7 hombres de diferentes edades fueron encontrados con golpes de gravedad, con laceraciones y heridas en diferentes partes del cuerpo. 3 de ellos tienen fracturas graves, por lo cual están completamente inmovilizados. Algunos detalles curiosos son que todos estaban desnudos y todos coinciden con la historia de que un solo hombre los atacó, los agredió y ellos no pudieron defenderse. Lo que los vecinos dicen es que estos hombres son hermanos y que son parte de un culto extraño que exorciza a las personas para liberarlos de los demonios, y que según parece no pudieron liberar a su cliente por usar el nombre de Jesús sin tener derecho. Esta versión se originó por personas que dicen que fueron testigos del ataque. ¿Ya habían oído esa noticia? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿A dónde la leyeron? En el libro de los Hechos, capítulo 19. Aunque esto se fue publicado, ¿verdad?, en la Tribuna Romana en el año 46 de Julio César. Y se nos narra el evento cuando los 7 hijos de Esceva habían querido exorcizar o liberar a una persona y no habían podido. Así que nos vamos a Hechos capítulo 19. Cayeron, ¿verdad? La mayoría cayó esta noche. Hechos capítulo 19 y versículo 11. Y esta noche vamos a meditar en la palabra bajo este tema: viviendo con el respaldo de Dios. ¿A alguien le interesa? Viviendo con el respaldo de Dios. Mientras meditamos en la palabra, esta noche usted va a ser recordado o va a aprender que es posible vivir con el respaldo de Dios. Y también es posible vivir sin el respaldo de Dios. Y la noticia que le acabo de leer fue un evento real que nos muestra a un grupo de personas que vivían sin el respaldo. Pero el verso 11 comienza hablándonos de alguien que tenía el respaldo de Dios, y es el apóstol Pablo. Y mire cómo comienza la porción que vamos a ocupar en esta noche. Hechos 19, verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gloria a Dios. Al ocupar esta escritura o esta porción de la palabra, nosotros podemos fácilmente identificar que
que aquí están siendo mencionados ocupan diferentes posiciones. Y el primero que se menciona es el apóstol Pablo, del cual se establece que era un hombre respaldado por Dios de una manera tan, pero tan tremenda, que la Biblia ocupa esta frase: milagros extraordinarios. Mire, Dios hacía muchas señales y prodigios por medio de los apóstoles. La Biblia nos relata que Jesús testificaba con los apóstoles por medio de señales y prodigios que ellos hacían. Pero de Pablo se escribió esta frase: milagros extraordinarios. Entonces podemos decir que hay milagros extraordinarios, hay milagros y hay milagritos. Y no hay nada. Y usted tiene que saber dónde usted se mueve. Donde no hay nada. Milagritos, milagros o milagros extraordinarios. Porque aquí Pablo nos está mostrando un nivel de respaldo de Dios en un nivel muy elevado. Tan es así que lo que la palabra de Dios nos narra es que se ocupaban los paños, se ocupaban las cosas de Pablo y se le llevaban a los enfermos. Y las enfermedades se iban de las personas y aún los espíritus malos salían de las personas. Entonces vemos aquí que el milagro era tan extraordinario que ni siquiera era necesario que Pablo orara, no era necesario que Pablo diera la palabra, sino que la gente actuaba de tal manera en un nivel de fe y apropiándose de la unción y el respaldo que había en Pablo, como aquella mujer que se acercó en medio de la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Y en este caso lo que hacían era llevarle las prendas o llevar los paños delantales del cuerpo, y estas personas eran sanadas o eran liberadas. Entonces esto es algo realmente extraordinario. Yo recuerdo que hace muchos años una sola vez hicimos esto con la mamá de Manuel, con la abuela, ¿verdad? Estaba en el hospital, oramos por un pañuelo, ¿verdad? Declaramos que al llevar ese pañuelo a ella iba a ser sanada. Y yo creo que es la única vez que nos hemos movido como en esa actitud de fe. Pero en realidad Dios honra la fe de su pueblo. Pero nosotros tenemos que estar mentalizados a caminar en fe en todo momento. Y nosotros tenemos que saber esto, iglesia: podemos caminar con el respaldo de Dios. Ahora, lo normal es que la gente camine en sus propias fuerzas. Y en sus propias fuerzas la gente se desanima, se frustra, no quiere seguir adelante. Pero hermano, cuando es Dios quien está obrando, fortaleciéndonos, sosteniendo nuestra vida, ese es otro nivel de vida. Y la buena noticia es que está disponible para nosotros. La mala noticia es que nosotros tenemos un enemigo que muchas veces frustra, nos roba las bendiciones, nos estorba, roba la palabra, y entonces nosotros decidimos caminar por lo que vemos o por lo que experimentamos en lugar de seguir caminando por la palabra. Recuerdo yo cuando mi hermano ya fallecido, él daba clases en el SEM y a él le asigné la clase de prosperidad. Y un día me dice: mira, hermano, me dijo, yo no me siento bien, me dijo, predicando ya, enseñando esta clase, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque yo estoy acabado, me dijo. Yo no tengo dinero, me dijo. Estoy emproblemado económicamente, me dijo. Y voy a estarle hablando de prosperidad a la gente. Y entonces le digo yo: bueno, antes de que hables de prosperidad a la gente, tienes que permitir que Dios te hable de prosperidad a tu vida. Pero lo más importante que tenés que entender es esto: tus circunstancias, tus problemas, tu experiencia personal no anulan la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo verdad. No importa que alguien esté enfermo, Dios sigue sanando y se puede predicar sanidad. No importa que alguien pueda estar atado a vicios, pueda estar atado a áreas en su vida a las cuales ha cedido, Jesucristo todavía puede libertar y hacer a las personas verdaderamente libres. O sea, la verdad no se anula por nuestra experiencia. La verdad de la palabra de Dios no puede quedar en pausa, ni hecha a un lado, ni mucho menos anulada completamente, porque nosotros no lo estamos experimentando. No, es al revés. La palabra puede cambiar nuestras circunstancias, puede anular lo que estamos experimentando o viviendo en nuestra vida. Entonces tenemos que comenzar a ver este panorama y entender:
Dios estaba respaldando de tal manera a un hombre que hacía milagros extraordinarios por medio de él. Pero había un grupo de personas sin respaldo divino. Y este grupo de personas son divididas en varios grupos más. El de los exorcistas, que por cierto eran judíos. El del pueblo que se dio cuenta cuando leyeron la tribuna romana esa mañana del 26 de octubre del año 46. Y la gente de las regiones cercanas, los judíos, los griegos, que oyeron que algo sobrenatural había acontecido cuando 7 hombres habían sido golpeados por uno solo. 7 hombres habían sido heridos, habían quedado incapacitados, y esos 7 hombres no habían podido detener a uno solo. Entonces vemos a una gran multitud sin respaldo de Dios, sin poder de Dios, y de estos están los exorcistas ambulantes y están los espectadores, los que supieron lo que había sucedido, y están los que después tomaron la decisión de creer, de arrepentirse y de quemar todo aquello que los conectaba a ellos con la brujería, los conectaba a aquellos con la magia y con todas las cosas ocultas. Así que vemos en este pasaje una persona respaldada con el poder de Dios. 7 personas, dicho en salvadoreño, que se los llevó el diablo. Y a un gran grupo de personas sin el respaldo de Dios, pero de los cuales hubo un grupo que decidió arrepentirse cuando consideraron el poder que había en el nombre de Jesús. Y hermanos, como iglesia nosotros tenemos que ser portadores de este mensaje. Hay poder en el nombre de Jesús, pero para aportar ese mensaje usted tiene que creerlo. ¿Se imagina usted a alguien que llegue a la puerta de su casa a venderle una plancha, a venderle un ventilador o algo, y lo quiere convencer diciéndole de que en cuota, lo quiere convencer diciéndole que se imprima, que solo le dé $1, un su par de dólares, y cuando usted le pregunta, mire, pero ¿es bueno ese ventilador? Y le dice, pues mire, yo no sé porque yo no los he probado. Se miran bonitos, pero ¿quién sabe usted? ¿Le compraría usted a alguien que no le garantiza que la cosa va a funcionar? Si usted le quiere comprar una plancha y le dice, mire, pero calienta de verdad o solamente así va a elevar la temperatura como a tibiecito y con aquellas telas gruesas no voy a poder realmente planchar. Y que le respondan, mire, la verdad es que me acaba de reclamar un cliente de que ni le encendía a usted, le compraría. Para que usted pueda vender algo, primero usted tiene que estar seguro que es bueno. Si usted no sabe que es bueno, ¿cómo usted se va a atrever a convencer a las personas? Vámonos al otro ejemplo. Usted quiere comprar un carro usado. El vendedor nunca lo ha usado porque él se lo han dado nada más para que lo venda. Y le preguntan, mire, ¿qué tal este carro? No, hombre, este carro, mire, un sonido como que es motor alemán. Un toquecito que usted le da al acelerador, boom, boom, la caja está, pero mire, cuando usted se siente va a experimentar la comodidad. Y nomás usted pone primera un jalón que tiene ese carro, que le digo, usted se va a enamorar. Y el hombre nunca lo ha manejado. ¿Por qué no puede manejar? Pero le habla que el motor aquí, que suena esto, que suena lo, y que tiene lucecitas, y que halógenos, y que tiene quemacoco y toda la cosa. Entonces, como él está como convencido de que el asunto funciona, puede convencer a alguien de que lo compre. Y así es como se han engañado algunos cristianos que no quiero ver ahorita. Hay quienes engañan a otros por la astucia que tienen para poder vender un producto que no lo conocen, pero aseguran que lo conocen. El cristiano tiene que aprender a compartir su fe. Pero ¿cómo va a compartir su fe si no tiene experiencias? Es a través de las experiencias que nosotros podemos hablar con realidad y decirle a la gente que realmente hay un Dios que hace milagros. Realmente hay un Dios en los cielos que oye nuestra oración. Podemos hablarle a la gente, hay un Dios que puede dar paz al corazón, puede dar esperanza, puede cambiar nuestra vida, puede libertarnos del temor, puede sanar.
A través de la experiencia viene la convicción. Y nosotros podemos hablar con seguridad. Y esto nos lleva a mayores niveles de experiencia y nos lleva a mayores niveles de dar fruto. Entienda que este es el esquema, hermano. El diablo va a tratar de robar la palabra. Recuerde la enseñanza del sembrador. La tierra llena de espinos, la tierra en pedregales, la tierra con piedras. El diablo va a tratar de robar la palabra. ¿Para qué? Para hacer que el creyente no produzca fruto. El diablo va a tratar de detener que la gente no entregue su vida a Cristo, pero si le entrega, va a tratar de estorbarlo, va a tratar de desviarlo, va a tratar de hacerlo caer en el pecado, en la tentación. Y si no logra hacerlo caer en tentación y que vuelva a sus adicciones, pues entonces va a tratar de enredarlo con problemas, con dificultades que nunca antes tenía. El diablo trata de robar la palabra. El diablo trata de robar las bendiciones. El diablo va a tratar de probarle que esto no es cierto. Pero una vez usted supera esa etapa, ya no puede ser detenido. Y usted comienza a hablar con convicción. El Señor ha resucitado. Él está vivo. Él me oye cuando clamo. Él responde mis oraciones. Él es mi proveedor. Él es mi ayudador. Él es mi sanador. Y usted va avanzando, hermano, en esa relación donde Dios va respaldándolo y usted puede ir compartiendo lo que Dios ha hecho en su vida. Es parte del proceso natural de crecimiento o de desarrollo en nuestra vida. Y Pablo llegó a ese proceso porque llegó a desarrollar muy alto ese proceso, porque él cuando se entregó de verdad, hermano. Pablo no andaba ahí a medias. Pablo no era esa clase de personas con doble ánimo de los cuales habla Santiago. Pablo tenía una determinación. Así como era de celoso siendo un fariseo, y así como era de esforzado en perseguir a los cristianos, así se volvió de esforzado siendo un ministro de Dios. Y por eso él dijo que él había llenado toda la región de Asia del evangelio de Cristo y había plantado iglesias, hermano. Entonces Dios lo va llevando en niveles cada vez mayores de revelación y de respaldo, hasta el punto que aparte de Juan, solamente a él se le menciona haber sido llevado al cielo, ya en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice que el evangelio que él predicaba no se lo enseñó un hombre, sino que le fue revelado por el Señor Jesucristo. Pablo vivió en el nivel de las revelaciones. Pablo vivió en el nivel del poder. Pablo vivió en el nivel de la guianza del Espíritu Santo. Pablo nos muestra que es posible vivir respaldados con el poder de Dios. Pero también la Escritura nos muestra que la mayoría van a vivir sin respaldo. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo vamos a continuar viviendo? ¿Vamos a continuar viviendo sin el respaldo? ¿O vamos a comprometernos y a meternos de tal manera que veamos a Dios que continúe respaldando nuestras vidas o que comience a respaldar nuestras vidas, dependiendo de la condición en la que nos encontremos? Ahora, lo que yo veo en la palabra es que una de las grandes diferencias del evangelio con respecto a las religiones diversas que hay es la manifestación del poder de Dios. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo creo que en todas las épocas y por diferentes circunstancias siempre han existido personas a las que les han preguntado: ¿y sos cristiano? No, yo voy a la iglesia porque mi papá me lleva. O si no, no me gusta. Mi mujer es la loca, hombre. Hay siempre una condición del hombre donde no llega a ese punto de decir: soy cristiano para la gloria de Dios, y pararse ya con firmeza, ¿verdad? Siempre existe la oportunidad de negar, de rechazar, de no hablar abiertamente, pero Pablo no era de esos. Pablo era un hombre con carácter. Y él decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. A través del evangelio Dios revela su poder para salvar nuestra vida. Dios revela su poder para que podamos alcanzar la vida eterna,
pero también Dios revela su poder para que seamos sanados, libertados, prosperados, bendecidos. Entonces Pablo dice, ¿yo por qué me voy a avergonzar del evangelio? Si es un mensaje que revela el poder de Dios. Entonces tenemos que entender esto, que esa es una de las grandes diferencias entre el evangelio y las religiones que hay en el mundo. El poder de Dios. Y en este punto en particular se nos enfoca en que ese poder está disponible para sanar y para liberar a las personas. Y vemos que ese mismo poder que estaba en Jesús, según Hechos 10:38, le permitía al Señor sanar a los oprimidos por el diablo. Porque la unción estaba sobre el Señor. Entonces los oprimidos por el diablo eran sanados y eran libertados. Y es una área en la que todo creyente, hermano, tiene que llegar a un punto donde tiene que comenzar a experimentar ese respaldo de Dios. Y verlo de esta manera. El verdadero creyente, la verdadera iglesia de Jesucristo, es aquella que camina con el respaldo de Dios. O sea, no es posible ser iglesia y no tener el respaldo de Dios, hermano. No es posible vivir como cristianos en debilidad, en derrota, en vergüenza, humillado. No es posible. ¿Por qué? Porque a través de Cristo nosotros podemos colocarnos en la posición de victoria. Pero tenemos que tomar una actitud de fe y de obediencia para posicionarnos. Ahora Pablo lo hizo. Y entonces él experimenta ese respaldo de Dios. Ahora, muy interesante, o mejor dicho, muy importante es entender que el poder con el que somos respaldados es personal e intransferible. A usted en alguna ocasión le habrán dado alguna tarjeta, ¿verdad? De algún club, una membresía, y le dicen, ¿verdad? Esta identificación es intransferible. Nada de que porque está todo borroso, no, mire si soy yo, y no se parece, ¿verdad? Y está ocupando la identificación de alguien, de algún pariente, no. No se puede transferir, no se le puede dar a alguien más. Su respaldo, su unción, la manifestación del poder de Dios sobre su vida es personal. Es intransferible. Es decir, nadie más la puede usar por usted. ¿Por qué? Porque se obtuvo en la presencia de Dios. Se obtuvo por causa de la comunión con Dios. Se obtuvo por la obediencia a la palabra de Dios. Se obtuvo por la fe en la palabra de Dios. Entonces no puede suceder que alguien más pueda usarla. En ese sentido han habido grandes ministros que comentan dentro de sus experiencias que personas se les han acercado y les han dicho, por ejemplo, ore por mí para que lo que usted tiene yo lo tenga. Hubo uno allá en Guatemala que dice que hubo un joven que corrió adelante y le dijo, pastor, póngame, y hasta le agarró las manos, póngame las manos, yo quiero tener la unción que usted tiene. Y entonces él le quitó las manos que le había puesto él solito sobre su cabeza y le dijo, ¿y por qué tú vas a tener lo que a mí me ha costado 40 años tener? Le dijo. No, hombre, le conseguiste lo tuyo, le dijo. Y se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios, aunque está disponible, es personal. No puede ser transferido solo porque sí. Ahora, la unción en una persona puede afectar la vida de otros, puede causar que haya un despertar, puede haber una impartición de dones, como el apóstol Pablo lo dice, pero la unción y el respaldo sobre un hombre o sobre una mujer lo consiguió pagando un precio. Y nadie más tiene derecho a tomarla, o no se puede tomar solamente porque se quiere tomar. Entonces, como vemos en este caso, el apóstol Pablo estaba respaldado de una manera tremenda. Y se nos muestra de una forma secreta que la clave es la comunión con Dios. Sepa esto, hermano. La comunión con Dios, que básicamente se fundamenta en lectura de la palabra, adoración y la oración en todos los diferentes tipos, es la base para poder obtener el respaldo de Dios en nuestra vida, para poder experimentar respuestas de parte de Dios,
para poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Revelación. La revelación está reservada para los que tienen comunión con Dios. El poder de Dios está reservado para los que confían en Él, para los que esperan en Él. Las nuevas fuerzas son dadas para los que esperan en Jehová. Entonces hay una clave escondida aquí. Usted no encuentra una frase que se lo diga de esa manera. Yo lo estoy resumiendo, pero se lo voy a probar. Dios respaldó de tal manera a Pablo, porque Pablo tenía una vida en la cual la devoción que él tenía por el Señor, por el Evangelio y por la iglesia, se llega a mostrar cuando él dice, entre otras cosas, yo todo lo tengo por basura si yo lo que quiero es ganarlo a él. Esperaba un amén, hermanos. Voy a seguir esperando un amén, hermanos. Gracias, voy a seguir. También cuando él dice, y con el mayor placer me voy a gastar lo mío. Y aún a mí mismo me voy a gastar por amor de ustedes. Hay ciertas claves que revelan el corazón del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo no Dios lo iba a respaldar? Si tenía una entrega, tenía una devoción, tenía una determinación y una disposición en su vida. Entonces, el respaldo de Dios es algo que está disponible para todos, pero no todos lo conseguimos. No todos lo experimentamos en el mismo nivel. Y la clave para poder vivir con el respaldo de Dios está en la comunión con Dios. ¿Cómo puedo asegurarles esto? Porque cuando los 7 hijos de Seba invocaron a Jesús para poder liberar a esta persona endemoniada, ¿qué es lo que el demonio dijo? Yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, pero a ustedes no los conozco. Pablo escribió en otra porción de las Escrituras que ellos vivían de tal manera que como que no poseían nada, pero en realidad lo poseían todo. Que eran como moribundos, pero que estaban dándole vida a muchos. Y él dice que ellos vivían como desconocidos, pero eran bien conocidos. Y eso, hermano, de ser bien conocido significa particularmente en el ambiente espiritual. Imagínense que los demonios sabían quién era Pablo. De paso, así como la noticia de la Gaceta Romana, ya usted lo conocen los demonios, hermano. Así que diga, no hombre, ahí viene, vámonos. O dice, no hombre, ahí viene, pero no hay problema, démosle. Imagínense la declaración que el demonio hace. El demonio reconoció que Jesús tenía poder y autoridad. Digan, gloria a Dios, hermano. El demonio reconoció que Pablo tenía el respaldo de Jesucristo en su vida. Pero el demonio también sabía que esos 7 judíos exorcistas no eran cristianos, no tenían una comunión con el Señor, no tenían el derecho legal de usar el nombre de Jesús. Así que los avergüenza diciéndoles, ¿y ustedes quiénes son? Mire, a usted alguna vez no le habrán tratado de esa manera. ¿Y usted quién es? Porque esa frase significa, usted no es nada. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Y usted qué hace aquí? Y lo han querido sacudir, lo han querido desechar. O en una confrontación, ¿y usted qué se cree para que me hable así? Es una forma de humillación, hermano. Las personas que no tienen el respaldo de Dios van a ser humilladas por el diablo. Así que vemos al demonio hablando de una manera bien directa. ¿Y ustedes quiénes son? Y ese hombre, hermano, se va engrescando en buen salvadoreño y comienza a devanar en otro buen salvadoreño a los 7, hermano. Habrá usted visto que 7 personas, que 7 hombres no puedan ni por lo menos doblar a uno y hacer algo. Pero dice que estos 7 no pudieron. Y entonces vemos aquí que por causa de la falta de comunión con Dios, ellos no tenían respaldo,
porque intentaron usar el nombre de Jesús, pero no tenían el derecho de hacerlo. Así que cuando ellos dijeron, en el nombre de Jesús, nada pasó. Pero cuando un verdadero creyente invoca el nombre del Señor, cosas poderosas van a suceder, hermano. Cuando alguien que tiene comunión con Dios, cuando alguien es un verdadero representante de Cristo, va a caminar con respaldo espiritual. Y eso no es algo mental, no es algo inventado, no es algo imaginario, no es algo psicológico, es algo real. Porque Dios incluso envía a sus ángeles a favor nuestro. Puede ser que nunca los veamos, pero la palabra dice que son espíritus ministradores enviados a favor nuestro. Puede ser que usted nunca mire en el ambiente espiritual hasta que llegue el día en que se muera y abra sus ojos en el plano espiritual, pero Dios está respaldando y guardando la vida de los suyos. Así que este pasaje debería de motivarnos a procurar vivir con el respaldo de Dios, porque esa es la verdadera iglesia, hermano. El martes pasado nos detuvimos con uno de las 5 vírgenes, las insensatas y las sensatas. Y la aplicación ahí particularmente es entender que no todo el que dice ser parte de la iglesia es iglesia. Ahora el enfoque práctico es diferente. Hay tanta gente diciendo que es cristiana. Hay tanta gente que dice que es evangélica. Hay tanta gente que asegura o que profesan que tienen fe en el Señor. Bueno, vayámonos al otro nivel. Vayámonos al nivel de respaldo. Porque el respaldo de Dios está disponible. Y cada uno de nosotros, oiga bien, cada uno de nosotros puede vivir con el respaldo de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. De tal manera que está escrito en la Biblia que en Cristo no hay judío, ni griego o gentil. No hay varón ni mujer, sino que todos somos uno. Y estamos revestidos de Cristo. Entonces es posible, hermano, pero esto nos conlleva a una renovación de nuestra mente en una conclusión simple. El respaldo de Dios está disponible para mí. Pero va a depender de mi comunión con Dios. Dios obra, hermano, guardándonos en su misericordia. Muchas veces Dios obra de una manera tremenda cuando la gente a veces, por ciertas circunstancias en particular, tienen temor de tocar a un cristiano, le encuentran una Biblia, el cristiano dice soy cristiano y voy para la iglesia, y hay algunos que de por sí les da temor. Pero hay otros que han experimentado una liberación, algo milagroso al reprender en el nombre de Jesús. Han experimentado el respaldo de Dios al actuar con autoridad, al actuar en fe. Ahora, eso solamente es una muestra pequeña, pero Dios quiere que su iglesia camine con respaldo. Dios quiere que su pueblo camine con poder. Por eso es que Jesús dijo, le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero hay que comenzar creyendo esa palabra, obedeciendo al Señor y esperando el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Porque todo creyente que ha nacido de nuevo y que cree la palabra de Dios y que obedece al Señor, va a caminar con ese respaldo. Entonces es muy interesante entender que así como estos 7 judíos no pudieron liberar a esta persona endemoniada porque no tenían comunión con Jesús, no tenían el derecho de usar el nombre de Jesús, nos trasladamos a otra historia y nos vamos al momento en que Jesús desciende después de haberse transfigurado. ¿Y qué había pasado con los 9 apóstoles que estaban abajo? No habían podido liberar a un muchacho. Y le preguntan aparte al Señor, después de que Él lo libera, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? ¿Y cuál fue la respuesta? Por vuestra poca fe. Entonces, la falta de comunión nos hace vivir sin respaldo. Soy evangélico, sí, pero no tengo el respaldo de Dios. No tengo esa comunión con Dios que me permite saber
que el poder de Dios está disponible para afectar la vida de otras personas, para ver milagros. Soy cristiano, sí, pero de costumbre, tradicional. Ya me acostumbré. No conozco otra religión porque esta es la que mis papás me dejaron. Pero no hay una experiencia sobrenatural. Ahora, ese es el nivel. Ese es un nivel que tendríamos que evitar nosotros vivir en él. El nivel en el que los apóstoles vivían, de que por su poca fe no podían echar un demonio, nos confirma la idea de que es a través de la comunión. Porque ¿qué dice Jesús en otro evangelio? No le respondió que por su poca fe. ¿Cómo le dice en otro evangelio? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Después de que usted ha sacrificado esa carne, hermano, usted anda poderoso. No. Después de que usted ha estado en la presencia de Dios, se ha olvidado de la comida, se ha ocupado de comer la palabra, se ha ocupado de orar, se ha ocupado de adorar a Dios, se ha ocupado de estar en la presencia de Dios. Y otra vez llegamos a comunión. Después de que ha tenido comunión con Dios, entonces usted camina con el respaldo de Dios. Ahora, todo lo que a mí me ha costado, como 40 minutos ya decirle, Santiago lo dijo más cortito. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Simple. Es sencillo. Pero muchas veces de tan simple que es la palabra, que nosotros no la agarramos, hermano. Y entonces hay que hacerla complicada. Yo por eso a veces complico el mensaje, para que usted le busque el lado y por dónde ve el pastor, pues y por aquí, por ahí. Tal vez así le pone interés y algo agarra, hermano. Porque es tan simple y sencillo que es el mensaje que a veces uno dice, es que no entiendo. Someterse a Dios, vivir bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo y en comunión con el Señor, le va a permitir caminar en autoridad y caminar en respaldo. Y cuando usted resista al diablo, el diablo va a tener que irse. Pero ¿cuál es la experiencia o cuál es la condición general del creyente promedio? No se someten a Dios. Después quieren resistir al diablo y el diablo se ríe en su cara. El diablo no huye, el diablo se queda. El diablo se impone, el diablo prevalece. Porque para poder causar que el diablo huya, hay que resistirlo. Pero para poder tener la seguridad de que yo puedo resistir al diablo, tengo que tener el respaldo de Dios, y este se obtiene en la comunión con Dios. Y entonces es simple. No se trata de andar por ahí pretendiendo una vida espiritual elevada, que yo aquí ando pisoteando a los demonios, hermano. Mire, dígale al diablo ahí, quédate aquí, quédate. Y anda ahí con actitudes carnales y en pecado, y solo con un lenguaje religioso así bien elevado. Está como aquel pastor, ¿verdad?, que predicando sobre la autoridad de los creyentes. Y pónganse de pie, hermano, le digo, y hoy le vamos a dar una paliza al diablo, le digo. Así el hermano está bien abriendo los brazos y con los puños así. Pónganse de pie y pónganse así como estoy yo, mire, pónganse así. Y luego, mire, denle una patada. Locuras evangélicas, hermano. Y toda la gente tirando patadas al aire. Y después, gloria a Dios, bendito sea el Señor, hoy le dimos una paliza al diablo. Y el diablo riéndose allá por la esquina de la iglesia, hermano. ¿No cree usted? Ay, hermano. Sin comunión con Dios no habrá respaldo de Dios. Esta es la realidad que se nos presenta en la palabra. Entonces, hay gente sin poder, sin autoridad. Pero hay gente que camina en la autoridad en el nombre de Jesús. Hay gente que cuando vean el poder de Dios manifestado en su vida, van a reaccionar. Y aquí es donde tenemos que enfocarnos entonces como una segunda parte. Primero reaccione y piense en esto. Quiero ser un cristiano, un creyente verdadero. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Yo quiero ver señales detrás de mí. Determínese, hermano, a caminar en el poder de Dios. ¿Cómo? A través de la comunión. Pero la segunda parte es, establezca en su mente esta verdad.
Cuando la gente vea el poder de Dios a través de su vida, ellos van a ser tocados, van a ser atraídos. Cuando la gente mira fruto en su vida, la gente quiere tener lo que usted tiene. Cuando la gente ve cambios en su vida, cuando la gente ve virtudes en su vida, la gente quiere imitarle. En este caso, mire, y concluimos ahí a partir del verso 17, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos y griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea que esto fue una noticia, hermano. Esto fue algo que se regó y afectó a la gente. Sería algo así como esto: no, hombre, si es que el hermanito Manuel González, y no oró por la secretaria, pues que ahí estaba, que estaba muriendo la señora, que le habían encontrado cáncer, pues. Y ahí está la señora bien frondosa, ahora que resulta que Dios la sanó. La sanó. Si yo sabía, yo sabía que estaba enferma. Si yo la llevé un día al Seguro Social, y está sana, ¿no? Está sana. Y comienza a regarse la noticia que usted oró por alguien, que usted fue el canal de bendición, que usted invocó el nombre de Jesús. Y cuando hay un milagro o una manifestación, la gente va a ser atraída. Por eso Jesús dijo: y si yo fuere levantado, a todos atraeré. Iglesia, hay que aprender a levantar el nombre de Cristo. Yo sé que algunos no se emocionan, están más ocupados con hacer dólares. Pero si usted levanta el nombre de Cristo, hermano, gente va a ser atraída hacia el Señor. Si usted se enfoca en que su vida sea para levantar a Cristo, las añadiduras lo van a seguir a usted. Usted no va a tener que andar pensando en hacer dólares, se los van a llevar. Porque Él será su proveedor, Él será su ayudador, Él será su pastor, aderezando mesa delante de usted. Él va a mostrar su provisión, su cuidado sobre su vida. Pero es necesario que haya una reacción, un despertar, un mayor involucramiento, un compromiso, un anhelo por la comunión y por la presencia de Dios, que va más allá del domingo, martes y jueves, o domingo y martes, o domingo y jueves, o domingo, o solo martes, o solo jueves, o una vez a la semana, o una vez al mes, o de repente una vacación de unos 3 meses. Va mucho más allá que eso, hermano. Dice en el verso 18 que muchos de los que habían creído, ¿qué es lo que creyeron? Que había poder en el nombre de Jesús. Venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muchos de los que habían creído, ¿qué es lo que habían creído? Que solamente en Jesús hay poder y hay autoridad. Que fuera de Jesús no hay autoridad. Los que creyeron eso decidieron arrepentirse. Decidieron volverse, decidieron abrazar la doctrina de Cristo, decidieron entregarse y decidieron apartarse de la magia, de la hechicería y de la brujería, porque supieron que era mayor el poder y el respaldo que hay en el nombre de Jesús. Nosotros nos podemos acostumbrar, como que está lloviendo, hermano, a repetir cosas como: mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero no significa nada en nuestro espíritu. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque esas grandes verdades de la palabra pueden afectar nuestra vida de manera que le pueden dar firmeza, estabilidad. Y usted sabe que usted puede estar derribado, pero usted no está destruido. Usted está perseguido, pero no está desamparado. Puede ser que por un momento le toque padecer un poco de tiempo, pero el Dios de los cielos no ha terminado con usted.
y Él lo va a perfeccionar, lo va a firmar, lo va a establecer, porque Él va a terminar la obra en su vida si usted permanece en comunión con Él. Porque la obra de Dios no sucede sin nuestra voluntad. Sucede en el sometimiento de nuestra voluntad al Señor. Oramos. Padre, gracias. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero